maestros y maestras, sean bienvenidos a esta segunda sesión sincrónica, el cual lleva por nombre Métodos Cuantitativos para la Administración. Hoy estaremos abordando la temática Naturaleza y Ambientes de la Decisión. El problema de la decisión, motivado por la existencia de ciertos estados de ambigüedad que constan de proposiciones verdaderas, en este caso conocidas o desconocidas. Es tan antiguo como la vida misma. Podemos afirmar que todos los seres vivientes, aún los más simples, se enfrentan con problemas de decisiones. Así, un organismo, administrativamente hablando, dentro de una empresa, en el ámbito particular, se lleva mediante su ambiente, unas nocivas, otras leves, y así sucesivamente que se pueda presentar cierto grado de riesgo. Pero también es muy cierto, conforme aumenta la complejidad del ser vivo, aumenta también cierta complejidad de sus decisiones y la forma en que éstas se toman. Así pasamos, pues, que ciertas tomas de decisiones es guiada instintamente a procesos de toma de decisiones que deben ser guiadas por un pensamiento racional en el ser humano. Para que podamos llevar cierto estudio dentro de los procesos que conforman una toma de decisiones desde una perspectiva racional. También están las características y fases del proceso de decisión. Un proceso de decisión presenta las siguientes características y principales. Existen al menos dos posibles formas de actuar, que llamaremos alternativas o acciones, excluyentes entre sí, de manera que la actuación, según unas de ellas, imposibilita cualquiera de las restantes. Precisamente dentro de estos métodos cuantitativos hay muchos métodos, muchos procesos para poder determinar y prevenir ciertos riesgos, pero dentro de estas características, con base a las fases del proceso de decisión, que es una de las importantes para poder llevar y prevenir ciertos riesgos. Mediante un proceso de decisión se elige una alternativa, que es la que se lleva a cabo. La elección de una alternativa ha de realizarse de modo que cumpla un fin determinado. El proceso de decisión consta de las siguientes fases fundamentales. Tenemos predicción de las consecuencias de cada actuación. Cuando hablamos nosotros de predicción, deberá basarse en la experiencia y se obtiene por inducción sobre un conjunto de datos. La recopilación de este conjunto de datos y su utilización entran dentro del campo de la estadística y que forman parte de estos métodos cuantitativos para la administración de riesgos. Otro proceso con base a la decisión y que es fundamental es la valoración de las consecuencias de acuerdo con una escala de bondad o deseabilidad. Cierta escala de valor dará lugar a un sistema de preferencias y forma parte de estas fases de una buena decisión. La tercera fase fundamental dentro de la administración de riesgos: predicción, valoración, elección de la alternativa. Mediante un criterio de decisiones adecuados, este punto lleva a su vez asociado el problema de elección del criterio más idóneo, adecuadamente, desde luego, para una decisión correcta y que nos da dentro de la administración de riesgos. Siempre una problemática hay una solución, pero dentro de la administración de riesgo lo podemos prevenir, que no siempre es fácil de resolver de un modo totalmente satisfactorio, pero dentro de los ambientes y criterios que nos llevan a ciertas decisiones, podemos resolver
o en su momento asumir ese compromiso y evitar grandes problemas a futuros. Independientemente de aquellos fundamentos, de aquellas características, también encontramos ciertos ambientes, ya que cuando hablamos de ambientes, dentro de estos procesos en la toma de decisiones se clasifican de acuerdo según el grado de conocimiento que se tenga sobre el conjunto y sus factores. Para ello también llevamos ciertas variables que no se pueden controlar por el que va a tomar la decisión, pero que sí puede tener cierta influencia sobre el resultado final, y esto es lo que se le conoce como ambiente o contexto. Repito, ciertos procesos de decisión se clasifican de acuerdo según el grado de conocimiento que se tenga sobre un conjunto de factores o variables no controladas por el que toma ciertas decisiones, pero que puede tener esa influencia sobre el resultado final. A esto se le conoce como ambiente o contexto. Y dentro de las empresas sabemos bien perfectamente que las empresas están dentro de un contexto y de distintas formas de ambientes. El ambiente, no olvidemos que es de certidumbre. ¿Por qué de certidumbre? Cuando se conoce con certeza su estado. Es decir, cada acción conduce invariablemente a un resultado bien definido. En pocas palabras podemos decir, toda acción hay una reacción. Y el grado de certidumbre es algo que pueda suceder o no, cuando se conoce con certeza un estado. Es decir, cada acción conduce invariablemente a un resultado bien definido. Otros criterios para ciertas tomas de decisiones mediante estos procesos es que el ambiente de riesgo, cuando cada decisión puede dar un lugar a una serie de consecuencias a las que puede asignarse una distribución de probabilidad conocida. También se le conoce como ambiente de riesgo. Sí, hoy en día existen muchos métodos que se pueden medir, indicaciones que pueden prevenir y sobre todo un cierto grado de distribución mediante una probabilidad conocida. Hay muchos paquetes empresariales que se pueden medir esta probabilidad para que podamos nosotros enfrentar, adaptarnos a este ambiente llamado riesgo. Otra de las características fundamentales que influyen mucho dentro de la administración de riesgo es un ambiente que se le conoce como incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, es cada decisión puede dar lugar a una serie de consecuencias a las que no puede asignarse una distribución de probabilidad, porque ya sea desconocida o porque no tenga sentido hablar de ella. Entonces, podemos llevar tres criterios fundamentales dentro de un ambiente, o bien, como se le conoce, el contexto, para tomar decisiones. Y dentro de estos procesos de decisión se clasifican de acuerdo según el grado de conocimiento. El primer grado, entonces, estaríamos hablando del ambiente que es de certidumbre, cuando se conoce con certeza. El ambiente de riesgo, cuando cada decisión puede dar lugar a una serie de consecuencias. Y el último grado es el ambiente de incertidumbre, cuando cada decisión puede dar lugar a una serie de consecuencias. Según sea el contexto, diremos que el proceso de decisión o la toma de decisiones se realiza bajo certidumbre, bajo riesgo o bajo incertidumbre, respectivamente. Ahora bien, estaremos abordando la temática de elementos de un problema de decisión y que suele suceder, ¿sí?, en las empresas, en el ámbito personal, laboral, entre otros.
Cuando hablamos de elementos de un problema de decisión, es que en todo problema puede distinguirse una serie de elementos característicos, ¿sí? El que toma decisiones, ya sea el encargado, el director o el gerente, pueda realizar la elección de la mejor forma de actuar de acuerdo con sus intereses. También dentro de estos elementos son las alternativas o acciones, que son las diferentes formas de actuar posible, dentro de las cuales se va seleccionando una y que deben ser excluyentes entre sí. Otro elemento fundamental e importante dentro de un problema de decisión es que siempre hay posibles estados de la naturaleza, término mediante el cual se designan a todos aquellos eventos futuros que escapan al control del que toman cierta decisión y que influyen en un proceso. Si ya sabemos la temática del proceso, ya sea dentro de un ambiente o de un contexto, entonces ciertos estados, por naturaleza, se designan todos aquellos eventos futuros, como los pronósticos. Ustedes recuerdan que los pronósticos es todo lo que puede suceder, pero también hay consecuencias o resultados que se obtienen al seleccionar las diferentes alternativas bajo cada uno de los posibles estados de la naturaleza, ¿sí? La regla de decisión o criterio que llevan cierta especificación de un procedimiento para identificar la mejor alternativa de un problema. Yo siempre he dicho que si tu decisión es sí, que esté bien fundamentada. Caso contrario, es un no, pero no fundamentemos. Dentro de estos criterios o dentro de estos elementos fundamentales para una buena administración de riesgos, también encontramos ciertos métodos, y los más comunes son variables aleatorias. ¿Qué quiero dar a entender esto, mis estimados alumnos, mis estimados maestros? Es que una variable es aleatoria si toman diferentes valores como resultados de un experimento aleatorio, ya que puede ser discreta o continua. Si se puede tomar solo un número limitado de valores, entonces es una variable aleatoria discreta. Y en el otro extremo se puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. Entonces se trata de una variable aleatoria continua. Repito entonces, la diferencia de las variables aleatorias. Una variable es aleatoria si toma diferentes valores como resultado de un experimento aleatorio, ya que puede ser discreta o continua. Se puede tomar solo un número limitado de valores, entonces es una variable aleatoria discreta. Pero por el otro extremo, se puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo que se va a dar, y cuando sucede, entonces se trata de una variable aleatoria continua. Precisamente es lo que nos distingue dentro de una buena administración de riesgos, algo que pueda ocurrir o no pueda suceder. También nosotros, mis estimados maestros, se puede pensar que en una variable aleatoria como un valor o una magnitud que cambia dentro de una presentación sin seguir una secuencia predecible. Precisamente dentro de la administración de riesgos, estimados maestros, los valores de una variable aleatoria son los valores numéricos correspondientes a cada posible resultado de un experimento aleatorio. Hay muchos métodos que se pueden medir cuantificablemente, ¿sí? Para obtener cierta probabilidad
pero también para poderle dar ese valor esperado en una idea fundamental en el estudio de las distribuciones mediante una probabilidad. Para ello tenemos ciertos dos métodos, ¿sí? Y dentro de la administración de riesgos nos ayudan a poder llevar a cabo ciertos grados, ciertas prevenciones que en un momento futuro nos va a ayudar a prevenirlo. Precisamente dentro de esta temática nos sirve. Una de las cuestiones que dentro de la administración de riesgo nos brinda y nos apoya es que podamos nosotros llevar a cabo ciertas secuencias. Y para ello tenemos ciertos paradigmas, ¿sí? Y dentro de la administración nos da estos métodos cuantitativos. Uno de los métodos cuantitativos muy comunes que podemos nosotros utilizar a nivel personal y a nivel empresarial es la teoría de la decisión. En la vida real, tanto en el ámbito profesional como el personal, nos vemos enfrentados a multitud de situaciones en las que tenemos que decidir entre varias alternativas y también situaciones que propiamente le daremos esa optimización. No es más que una forma de tomar una decisión entre una alternativa y ciertos factores. Una dimensión más básica dentro de la administración de riesgos es un proceso en la toma de decisiones, que puede entenderse como la elección de lo mejor entre lo posible. Ahora bien, según se defina qué es lo mejor y qué es lo posible, ya que nos enfrentaremos a distintas situaciones de decisión. Pero también la optimización clásica tiene como característica general que lo mejor es que mediante el objetivo es único y está claramente determinado, excepto un objetivo que nosotros no podemos tener en claro, que ciertas soluciones sean factibles, pero también que sean expresadas explícitamente en forma de prevenirlas, y sin incertidumbres no se puede llevar a cabo, de hecho, las ciertas optimizaciones. Para ello, la teoría de ciertos contextos dentro de la administración de riesgos podemos llevarlo mediante sus ambientes, mediante sus contextos y se puedan analizar decisiones. No olvidemos aleatoriamente, no olvidemos bajo sus contextos de resultados, pero también con ciertas consecuencias. Una de ellas es la teoría de la decisión, en la que se analiza la toma de decisiones aleatoriamente y bajo cierta incertidumbre mediante los resultados. Otra de las decisiones es la llamada multicriterio. Cuando hablamos de multicriterio, mis estimados maestros, en la que si bien cada una decisión, sus consecuencias están perfectamente determinadas, lo que no está definido tan claramente es qué es lo mejor, existiendo varios objetivos en una manera de conflicto. Otro método cuantitativo, aparte de la decisión de multicriterio, aparte de la toma de decisiones, es la teoría de juegos, en la que las consecuencias de una decisión no depende únicamente de la decisión adoptada, sino también de la que elijan otros jugadores. Como su nombre lo indica, teoría de juegos. Este contexto, los problemas de decisión con aleatoriedad siempre llevan un bloque y que suelen ser denominados juegos frente a la naturaleza. Un ejemplo de cada
de esta teoría de juegos es cómo nosotros lo podemos ver o podemos competir y al final de cuenta sacamos números cuantitativos en el que vamos a tener la victoria de ganar. Como el ajedrez. Eso es una teoría de juegos porque tenemos destreza y damos habilidades. Bueno, otro método cuantitativo es los árboles de decisión. También en la vida real y tanto en el ámbito profesional como en el personal, nos vemos enfrentados a multitud de situaciones en las que tenemos que decidir entre varias alternativas. Y cuando hablamos de alternativas, es una probabilidad para poder enfrentar y sobre todo optimizar una forma para tomar una decisión y que las alternativas sean factibles. Mediante una dimensión más básica, un proceso de toma de decisión puede enfrentarse mediante ciertas elecciones, como el llevar a cabo entre lo mejor y lo mejor posible. Ahora bien, según se defina qué es lo mejor y qué es lo posible, pero ambos enfrentaremos a distintas situaciones de decisión. Cuando hablamos de optimización, también podemos encontrar una clásica, la que estamos nosotros acostumbrados, ¿sí? Cuando hablamos de optimización clásica, tiene como característica general que lo mejor es el objetivo único y está claramente determinado, ¿sí? Expresadas y que tienen que ser explícitamente, sino en forma de restricciones y sin incertidumbre, que no es precisamente que no puede ocurrir, sino que simplemente se puede llevar a cabo. Además de estos contextos de decisión, cierta optimización clásica, existen otros que configuran lo que suele dominar en términos amplios la teoría de la decisión y tres grandes bloques más que suelen abordar en cierta administración de riesgos. Por ejemplo, la teoría de la decisión con incertidumbre o riesgo, en la que se analiza la toma de decisiones con aleatoriedad o incertidumbre en los resultados, de modo de que las consecuencias de una mejor decisión se pueden llevar y determinar de antemano. En contexto, podemos decir entonces que nos encontramos, por lo tanto, en aquel y la persona que va a tomar esa decisión ante una situación con diversos estados, por lo que a veces las decisiones son al azar. Los elementos que intervienen en un proceso de decisión tienen ciertas características, ¿sí? Existen diferentes posibilidades, diferentes criterios y sobre todo la mejor decisión es las que estarán bien fundamentadas. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Pero aprendamos a tomar decisiones y sobre ella seleccionar la mejor alternativa para poder prevenir y que los resultados sean positivos.